Bueno, arrancamos nomás entonces con ataques de pánico. Yo quiero explicarlo todo esto de una manera, si bien que sea clínica, lo más claro posible, ¿sí? Porque el ataque de pánico yo sé que es algo que le preocupa muchísimos a todos. Y justamente como para no aumentar la ansiedad en el tema, vamos a ir directo a esto para que se saquen todas las dudas en el día de hoy de lo que son los ataques de pánico y ya después seguimos las siguientes clases con cosas más técnicas y también con propuestas que les quiero hacer al respecto. Les contaba yo que está el DSM-5, que es un manual de criterios diagnósticos de todo lo que son los trastornos, todo lo que tiene que ver con lo psiquiátrico y psicológico. Yo tengo ese manual, yo les puedo pasar ese manual. El tema es que ese manual es gigante, gente, pesa un montón. Yo se los puedo pasar por WhatsApp si quieren y ustedes ven cómo lo descargan. Si quieren lo paso en el grupo, digo, porque realmente si se los mando por mail no me sale de la casilla directamente, ¿sí? Pero sé que es interesante o quizás a algunos que trabajan en salud mental les sirva. Otros quizás no, pero me avisan cualquier cosa y se los envío. Bueno, volviendo a lo que es el ataque de pánico, y según este libro, el DSM-5, que es el que utilizan los psiquiatras, el ataque de pánico se caracteriza, por esta aparición que vamos a decirle que es abrupta de un montón de síntomas físicos y cognitivos que son muy intensos. Y en realidad no hay peligro real. Vamos a explicar todo. Esto generalmente dura entre 10 y 30 minutos, media hora, más o menos. La sensación puede aparecer y puede parecer mucho más larga, ¿sí? Pero generalmente es esa la duración del ataque de pánico. Cuando hablamos de síntomas del ataque de pánico, para que haya un ataque de pánico real, tiene que haber cuatro o más síntomas de los que les voy a nombrar, que son los más impactantes y más típicos, ¿no? Una son las palpitaciones y la taquicardia. Otro lo que es la sensación de falta de aire o esta dificultad para respirar que se siente como una presión, ¿no? Sensación de ahogo, la opresión en el pecho o dolor en el pecho incluso. Una sudoración muchas veces muy intensa, otras veces frío muy intenso también. Temblores, sacudidas, mareos o lo que es la sensación de desmayo, náuseas, malestar abdominal, escalofríos, adormecimientos en lo que son las manos, la cara muchas veces, ¿sí? Parestesias se llama esto técnicamente, por si les gusta hablar más técnico. Bueno, muchos pacientes, muchas personas, dicen frases como, por ejemplo, siento que me voy a morir, no puedo respirar, siento que me está dando un infarto, me estoy volviendo loco. Bueno, esas son las palabras que ustedes van a escuchar mucho en ese caso. Justo el otro día, la semana pasada, gente, la semana pasada, creo que ustedes los vi el martes, el jueves también. Por favor, ¿te puedo llamar? ¿Te puedo llamar? Por favor, ataque de pánico así, en vivo y en directo, vía videollamada, controlando. Me acordé de todos ustedes y yo pensaba, ¿qué les estaría diciendo en este momento los chicos a esta paciente a medida que hablaba, ¿no? Lo que hace la persona con el ataque de pánico es describirte cómo se está sintiendo. Bueno, después vamos a hacer así como un ejercicio o un intercambio. Aparecen también síntomas cognitivos, que son muy característicos de lo que es el ataque de pánico, que es el miedo a morir, miedo a volverse loco, miedo a perder el control. Hay muchos pensamientos que son catastróficos en el ataque de pánico, como miedo a una catástrofe inmediata, ¿sí? Como que algo malo va a pasar ya. Y la sensación es eso, algo terrible va a pasar, la que se tiene, ¿no? Después también nos encontramos con la persona con alteraciones perceptivas, la persona que está sufriendo el ataque de pánico. Básicamente, una es la desrealización, que hablamos, esa sensación de que todo el entorno no es real, ¿sí? Que parece un sueño, muchos dicen, o una pesadilla, lo que se está viviendo en ese momento. Desrealización se llama ese sentimiento. Y otra, la despersonalización.
Cuando hablamos de despersonalización, hablamos de la sensación de como que uno está separado de sí mismo, ¿sí? Como no parezco yo a lo que le está sucediendo. El ejemplo más típico así de los pacientes es siento que no soy yo y todo parece irreal, como un sueño. Sí, Beatriz, te escucho. El ataque de pánico es también la ausencia de la persona, es como que la persona también se siente con ausencia y que tienen que estar hablándole para sentir que está en el lugar. Bueno, a O eso sea, podría ir, no sé específicamente la descripción que utilizaste, pero se parece bastante a esto de las de realización. Me estás hablando a mí, estoy acá, estoy vivo, me ves, ¿entendés? Como una sensación de fantasía, que todo es irreal, ¿sí? Así que claro, yo te lo estoy entendiendo de esa forma. ¿A claro, eso sería vas? como por ejemplo, te comento porque me pasó algo a mí Sí, particularmente sí. en una oportunidad que Ujú. sentía un ataque de pánico, sentí muy fuerte a raíz de algo que se desencadenó y sentí como que necesitaba que alguien me tocara para saber que estaba acá, Exacto, en la es faz de la eso. tierra. Es eso. Exactamente, es eso. Y después ahora te voy a explicar bien por qué se siente eso y todo. Ahora Perfecto. desarrollamos, vamos paso a Dale. paso. Porque es bueno que también fijemos los conceptos, ¿no? Porque es como muy movilizador el tema de los ataques de pánico, porque el que los vivió sabe que creo que es una de las cosas más feas, porque uno no entiende nada y son tanta cantidad de síntomas que la verdad que se vuelve todo como si hubiese un peligro real, justamente, ¿no? Bueno, aunque no lo haya. ¿Por qué? Porque el cuerpo en ese momento está produciendo adrenalina y entra en hiperventilación. Entonces, realmente hay un aumento de ritmo cardíaco y una catarba de síntomas. Justamente porque se está disparando, como les dije la clase pasada, el cuerpo se prepara para accionar ante algo que no está, ¿entendés? No existe. No hay un león fuera de la cueva, no hay un tren que me está, viste, por atropellar. Bueno, ustedes van a ver pacientes o las personas que muchas veces dicen, eh, me sentí que me moría, o se me cerró el pecho, pensé que me estaba volviendo loca, sentí que iba a perder el control. Bueno, la duración típica, vuelvo a repetir, 5 o 10 minutos. Si es muy intenso, a veces puede ser hasta 30, ¿sí? ¿Qué pasa? Después el cuerpo empieza a regularse solo. Pero ¿qué pasa? También el paciente, bueno, o la persona en este caso, puede quedar con un cansancio muy extremo, con un temblor, como esa sensación de debilidad o como miedo de que me vuelva de vuelta esto. Porque ya les digo, son tan intensos los síntomas que queda este miedo como miedo al miedo, se le dice, ¿no? Hay que diferenciar esto de lo que es la ansiedad común. La ansiedad, el ataque de pánico es súbito, ¿sí? Es de repente. Y la ansiedad es gradual. ¿Ok? Vamos a hacer diferentes. Ahora voy a marcar varias diferentes entre ataques de pánico y ataques de ansiedad. Bueno, seguimos. La ansiedad es menos intensa, mientras que el ataque de pánico es muy intenso. La ansiedad se controla, es controlable. Sin embargo, el ataque de pánico, hay mucha sensación de perder el control. Esto no significa que no sea controlable, es controlable, pero hay mucho miedo a perder el control. En lo que es la ansiedad, es como más mental, ¿sí? Para que se entienda. En cambio, el ataque de pánico es físico, porque todas las manifestaciones son súper físicas, ¿sí? El dato clínico acá importante es que muchas personas terminan en la guardia, por ejemplo, o el médico llamando a médicos o a todo el mundo pensando que se le está dando un infarto. Por, por eso siempre aparece esto que les digo, del dolor de pecho, la falta de aire, la taquicardia, ¿sí? Eh,
Hola, ¿se escucha? No sé qué pasó, como que se fue todo. Sí, sí, me puso anfitrión, profesora. Le dio un ataque de pánico al sistema. ¿Por dónde quedó? ¿Por dónde se cortó, Lautaro? ¿Qué estaba diciendo? ¿Te acordás? El dolor de despecho, Ah, está. La guardia, lo de la guardia, es verdad. ¿no está Es- grabando todavía? ¿No está grabando? sí, está grabando, está grabando. Cuando Ah, está yo me grabando. conecto, graba automáticamente. ¿Ves que ahí Ah, arriba bueno, dice rec? O sea, si yo no estoy conectada, o sea, si a mí se me cae, deja de grabar, no te preocupes. Y cuando bueno, yo en el momento que me conecto, automáticamente empieza a grabar de vuelta. Así que no se bueno. pierde nada. Estábamos diciendo que, ¿qué pasa? Cuando nos encontramos la persona con el ataque de pánico, él es una persona que está controlada por la amígdala, para decirlo de alguna manera y que se entienda bien, ¿no? O sea, está dominada, la amígdala es la que domina la situación, ¿sí? Lo que es el corte prefrontal del sujeto, que es el que controla los impulsos, entonces está prácticamente como desconectado. Por eso es que de esa forma, ¿no? Nosotros podemos explicar que si razonamos o tratamos de razonar con una persona con ansiedad, no va a funcionar, por lo menos en ese momento. Después sí. Lo primero es tratar de regularle el sistema nervioso a esa persona. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, yo les voy a dar frases simples y clínicas que pueden ayudar muchísimo. Una, ustedes van a ir, le pueden llegar a decir, lo que vos estás sintiendo es ansiedad, no te vas a morir. Suena algo fácil, pero tranquiliza, porque baja inmediatamente como este miedo a lo catastrófico, ¿sí? ¿Por qué? El paciente muchas veces cree que se va a morir realmente, o que se va a desmayar. No sé, que está teniendo un infarto, como dijimos antes, se está volviendo loco. Entonces, escuchar que alguien le dice, no es peligroso, lo que reduce es la activación, ¿sí? Uno le puede decir, esto es un ataque de ansiedad o un ataque de pánico. Es muy incómodo, no es peligroso, tu cuerpo se va a regular solo. Otra de las opciones es respiremos juntos. Acuérdense que la respiración, sí, la respiración es uno de los motivos por el cual todo el sistema como que se descajeta, vamos a decirlo así, ¿entendés? Es por tema de la respiración. Cuando nosotros le decimos que respire junto, lo que hacemos es guiarlo, ¿no? Ahora les digo cómo. ¿Por qué? Porque la mayoría se hiperventila. Empiezan mareos, empiezan hormigueos, sensación de ahogo, se duermen de determinadas partes del cuerpo, muchas veces, y tiene que ver con la respiración. Entonces lo guiamos. Se inhala por la nariz 4 segundos, se exhala lento en 6 segundos. A algunos les sirve retener en la panza, como les dije la vez pasada, el aire. Hay diferentes técnicas, ya lo vamos a ver justamente cuando hablemos de herramientas en general. Pero controlar la respiración es lo más importante. Hoy, después de este hecho que les conté de mi paciente del otro día, cuando le hablo al ratito para ver cómo se sentía, después de la tarde le digo, ¿cómo te vas sintiendo? Mejor, mejor, estoy respirando como vos me dijiste y me siento mejor. Claro, no es que yo le dije algo mágico, es que tiene que ver eso, porque la respiración ayuda muchísimo a que todo se empiece a regular. Uno puede ir marcando el ritmo con la voz, ¿sí? También, por ejemplo, puedes decir, inhalamos, también puedes hacer que la mano esté en tu pecho, como les dije anteriormente. Bueno, eso ustedes lo van viendo, depende obviamente de la cercanía con el sujeto, o no sé, si están es alguien conocido, o lo que ustedes se sientan cómodos también, ¿no? Obviamente. Otra cosa que podemos ir a decirle, o el camino de ir, digo, ¿no? Tu cuerpo está en alarma, ¿sí? Pero esta alarma tranquila porque ya se va a apagar, ¿ok? Esto también ayuda a explicar lo que está pasando, digamos, pero sin invadir la experiencia que está viviendo el sujeto. Por ejemplo, no sé, tu cuerpo, se puede decir, tu cuerpo activó el sistema de alarma. Cuando el cuerpo activa, la respuesta tarda unos minutos en bajar, pero siempre baja. Podemos decirlo así también. Otra de las técnicas que sirve muchísimo es sentir el piso con los pies, ¿sí? O sea, es una técnica de anclaje corporal, se llama. Podemos ofrecer esto, sirve muchísimo.
O sea, le pedimos que apoye bien los pies sobre el piso, que note con el cuerpo la silla, ¿sí? Que toque algo con las manos en el mismo momento. Una frase útil que puede ir acompañado de todo esto es volvamos al cuerpo, sentí los pies en el suelo, la traes a la persona en el momento, porque pasa sino lo que dijo Beatriz, necesito que alguien me toque, necesito saber que estoy acá. Con esta técnica, esto de la silla, de apoyar los pies en el piso, sentarse bien, volvemos al cuerpo, ¿sí? Y esto reduce lo que es la despersonalización y la desrealización de la que estábamos hablando antes. Otra de las frases, muy sencillita, esto va a pasar. Entonces, porque en ese momento el paciente cree que eso no va a terminar nunca. Y la realidad es que el pico fisiológico de lo que es la adrenalina dura unos minutos, ¿no? Entonces, es decir, tu cuerpo no puede sostener este estado mucho tiempo. En unos minutos vas a empezar a bajar. También puede llegar a servir. Vayan tomando ustedes lo que más les suene, lo que más les vibre, digo yo siempre. A ver, algo importante a ustedes como terapeutas o como personas que van a asistir o que pueden llegar a asistir, acuérdense que la voz de ustedes es muy importante. El tono que utilizan es clave. La voz lenta, una voz pausada, firme, una voz segura, ¿sí? O sea, el sistema nervioso del paciente se regula, esto se llama corregulación, se regula por corregulación. O sea, la calma de ustedes va a bajar la activación de esa persona con ataque de pánico. Y algo que ayuda mucho también es que mientras se respira, también poder decir, no sé, por ejemplo, se usa bastante, yo vi varios reels de estos, algunos mejores que otros, pero bueno. Nombrame 5 cosas que ves en esta habitación, por ejemplo. ¿Sí? O 5 cosas que se escuchan, 3 cosas, no me acuerdo bien cómo era la técnica, pero digo, la más conocida, ¿no? Pero sí, nombrame 5 cosas en la habitación. Esto lo que activa es el corte prefrontal, justamente. Y saca el cerebro de lo que es el circuito del pánico. Cortamos, ¿eh? ¿Viste? Como que cortamos ese círculo. No es conveniente que uno diga, tranquilízate, no pasa nada, controlate. Pero no porque esté mal esas palabras, sino porque la persona no puede controlarlo en ese momento, no se puede tranquilizar, ¿sí? Se puede poner más nervioso incluso. Hay 3 cosas básicamente que empeoran un ataque de pánico sin que el terapeuta o la persona que quiere ayudar se dé cuenta, ¿sí? Y hacen muchas veces esas cosas, que ahora paso a explicarles, que los ataques de pánico se prolonguen. Sin querer, obviamente, ¿no? Con la mejor de las intenciones. Una de las cosas es hacer demasiadas preguntas. Cuando la persona está en un ataque de pánico no hay que hacerle demasiadas preguntas. Porque el cerebro está en modo supervivencia, justamente. Porque la amígdala está hiperactivada. Nosotros si empezamos con preguntas como, ¿qué pasó antes de esto? ¿En qué estabas pensando? ¿Por qué te sentís así? O todo lo que puede llegar a ayudar en una hora terapéutica, ¿sí? Por eso es importante que después la persona sí haga terapia para poder identificar pensamientos y que esto no vuelva a suceder. Pero en ese momento el cerebro no puede procesar esa información. Entonces, ¿qué hace? El cerebro aumenta la sensación de descontrol, el divino. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos un paciente que se siente más confundido todavía, más sobreestimulado y más angustiado. Entonces, lo mejor es dar indicaciones simples, no hacer como este interrogatorio. Por ejemplo, respiremos juntos. Por ejemplo, como les dije antes, apoyar los pies en el suelo, bla, 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 bla. Otro de los errores es minimizar la experiencia. A ver, descarten frases como no pasa nada, esto es solo ansiedad, tranquilízate, todo está bien. Bueno, a ver, aunque tengan la mejor de las intenciones, esto genera más angustia. Porque ahí ustedes van a ver que el paciente siente que lo que le está pasando no está siendo comprendido, básicamente. No me estás entendiendo que me estoy muriendo, ¿entendés? Entonces, para la persona
en ese momento la experiencia es muy real y es muy intensa. Entonces, que tengo enfrente a alguien que me diga que no pasa nada, me estás cargando, sería la respuesta, ¿no? Bueno, lo mejor es validar y regular, ayudar a regular. Por ejemplo, sé que esto es muy intenso, sé que esto es muy fuerte, tu cuerpo está en alarma, pero esto no es peligroso. Esto no es peligroso, para mí como terapeuta, es muletilla, ¿sí? Porque desactiva muchísimo. Vos, como profesional de salud mental, o persona con conocimientos, le estás diciendo a una persona que lo está pasando muy mal, que eso no es peligroso, que es muy molesto, y que la está pasando mal, pero que no es peligroso, ayuda muchísimo que no lo crean. Otro de los errores es pedirle que a esa persona que controle lo que no puede controlar, ¿sí? Es un poco más de lo mismo, pero bueno, hay otro tipo de frases. Controlar la respiración, no pienses en eso. Bueno, no, también, ¿entendés? ¿Por qué? Porque el problema es que el pico, ¿sí? El pico del ataque, ¿sí? Hace que este control voluntario disminuya. Entonces no es algo que nosotros lo podemos manejar. Cuando la persona, ¿qué pasa? Cuando no tenemos una persona que intenta controlar y no puede, aparece más miedo, claramente. Porque no lo puedo parar. Algo grave está pasando. Bueno, Lautaro, muteate si querés. Así no, porque escucho para mi comodidad. Después, si no necesito. Ahí está. Se escuchaba como mucho el ruido ambiental y yo soy así, ¿viste? Veo un pajarito y me distraigo. Entonces, bueno, para volver yo, por mí te lo digo, no por vos, a mí no me molesta. Pero me distraigo. Bueno, entonces, a ver, acuérdense, la persona no puede apagar, ¿ok? No puede apagar, siente que algo grave está pasando. Entonces, controlar la respiración, no. Lo mejor es que nosotros acompañemos el proceso fisiológico. O sea, no le tenemos que exigir respirar o exigir control. No puede. Por ejemplo, vamos a respirar juntos, lento. Eso es buena, ¿sí? Por ejemplo, porque lo estás acompañando, ¿ok? Otra de las cosas que es muy importante, que quizás les sirva saber a ustedes, es que el ataque de pánico no es como voluntad, ¿sí? O sea, se corta cuando uno quiere. Se corta cuando el cuerpo metaboliza la adrenalina. Antes no se puede cortar, porque hay algo fisiológico que está sucediendo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros metabolizamos la adrenalina de nuestro cuerpo, literal, ahí es donde se apaga cuando se corta el ataque de pánico, o se apaga, vamos a decirlo. Y esto tarda mínimo entre 10 y 20 minutos, mínimo, ¿ok? La tarea entonces de ustedes como terapeutas o como personas que están socorriendo es reducir el miedo al síntoma en ese momento o regular la respiración, ¿ok? Anclar el cuerpo al presente. A ver, les cuento, como muchos psicólogos o psicopedagogos, ¿no? Algo que les va a cambiar mucho como la forma de intervenir. Hay técnicas, ¿sí? Hay algunas que se llaman técnicas de 3 minutos, que están buenísimas, que es como cortar el ataque de pánico en el momento que está sucediendo, porque les puede pasar, ya les digo, ir por la calle y ver una persona que está en este estado. ¿Cómo hacerlo como lo más, un protocolo más breve, ¿no? A ver, el protocolo que yo les utilizaría y les quiero regalar a ustedes, digamos, es de 3 minutos, vamos a decirle. Tienen el minuto 1, por ejemplo, regulamos respiración, entonces, ¿sí? El objetivo es bajar la hiperventilación y todo lo que es la activación del sistema simpático. Entonces, con voz tranquila, vamos a decirle a la persona, vamos a respirar juntos, inhala por la nariz, 1, 2, 3, hasta 4. Ahora soltamos el aire lento por la boca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Así, eso hay que repetirlo entre 8 y 10 respiraciones. Y la clave ahí está, es que la exhalación tiene que ser más larga que la inhalación, ¿ok?
un ritmo lento, acuérdense de acompañarlo con la voz, como dijimos, y esto empieza a bajar. ¿Por qué? Porque empezamos a activar de esta manera el sistema parasimpático. ¿Ok? Al minuto 2 vamos a decirle, ¿no? Segundo paso, como quieran ustedes, a veces tardamos un poquitito más según la persona, hablamos del anclaje corporal como técnica, o la que yo uso. O sea, lo que hacemos es sacar el cerebro, para decirlo de una manera, del circuito del pánico y lo llevamos al presente. Entonces le pedimos a la persona que apoye los pies en el piso, que sienta el cuerpo en la silla, ¿sí? Y ahí le decimos 5 cosas que ves en la habitación, 3 cosas que escuches, después, ¿no? Obviamente, bueno, esto lo que activa, como les dije, es el área, las áreas corticales del cerebro y reduce lo que es la desrealización. Al minuto 3, vamos con el reencuadre tranquilizador para la persona. O sea, cuando vemos que ya la persona bajó un poquito, que la activación bajó, le podemos decir algo como, por ejemplo, mira, tu cuerpo activó una alarma muy fuerte, la alarma ya está empezando a bajar. Esto es ansiedad, no es peligroso, esto va a pasar. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué estamos haciendo? Rompiendo el pensamiento catastrófico. Nosotros, ¿cómo nos damos cuenta que la señal de que el ataque de pánico está bajando? Muchas veces el paciente ni siquiera se da cuenta que está bajando. O dice, no, pero yo me sigo. Y si vuelve, entra como en un loop bastante jodido, ¿no? De identificar. Entonces, cuando nosotros vamos a empezar a notar que este paciente respira más lento o a veces hace frases más completas, empieza a bajar la taquicardia, empieza a recuperar lo que es el contacto visual, porque si en otro momento, en el ataque de pánico, está como muy alerta, mirando para todos lados. No hay contacto visual, por lo menos tan directo, ¿no? Aparece muchas veces el cansancio o el llanto también. Eso es una buena señal, ¿sí? Bueno, es normal y es buena señal. Es el cuerpo que está descargando la tensión, ¿ok? Algo que ayuda mucho, por lo menos a mí en lo que es el consultorio, es que si la persona está muy activada, está bueno que le pidas, por ejemplo, no sé, toma un vasito de agua o que sostenga algo frío, ¿sí? Parecen boludeces esto, pero no, porque lo que estamos haciendo es que el cuerpo empiece a tener contacto con otra cosa que no sea su propia mente. ¿Entiendes? O sea, le podemos hacer que mueva lentamente las manos, o lentamente los pies, o lentamente el cuerpo, ¿no? Porque esto ayuda al sistema nervioso a volver al eje corporal, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque cuando el paciente está en pánico, y el terapeuta, por ejemplo, habla más lento de lo normal, porque generalmente hay que hacer eso, más de un 30% más lento muchas veces, el sistema nervioso del paciente se sincroniza con ese ritmo. Entonces, que nosotros le demos pautas corporales hace que su cuerpo también entre en ese loop de más lento, de relajación, para que la adrenalina se metabolice, ¿no? Nosotros nos vamos a dar cuenta enseguida cuando es un ataque de pánico, una crisis de ansiedad o cuando es una desregulación emocional muy fuerte, ¿sí? Les voy a dar las pautas. Primero vamos a empezar por la diferencia de lo que es la crisis de ansiedad, de lo que es un ataque de pánico, de lo que es un ataque de angustia, ¿sí? Muchas veces, como decir ataque de ansiedad, sabemos que estamos hablando de ataque de pánico, pero son diferentes a nosotros que estamos estudiando. Vamos a ser un poquito más técnicos, vamos a afilar el ojo clínico y vamos a aprender las diferencias, porque a veces se confunden. El ataque de pánico es un cuadro y el más intenso y es abrupto, ¿ok? Eso es la característica que diferencia. Llega de golpe. Y la característica principal es esto, el inicio súbito. Aparece de repente. Tiene el pico máximo a los pocos minutos y predominan obviamente los síntomas físicos que son muy fuertes, ¿sí? Taquicardia, sensación de falta de aire, ya la saben, no se los repito. Si quieren se los repito, pero me parece medio al pepe. Después tenemos la crisis de ansiedad. Cuando hablamos de crisis de ansiedad, hablamos de menos brusquedad, vamos a decirle, una menor intensidad.
que lo que es el ataque de pánico. Y las características es que suele como acumularse gradualmente, ¿ok? Está primero asociado a lo que son las preocupaciones, el estrés muchas veces, y predomina lo que es la ansiedad mental. Y los síntomas son distintos. Hablamos de inquietud, de tensión corporal, ¿no? de una respiración agitada, de pensamientos repetitivos, sensaciones de desbordes, dificultad para concentrarse, mucha irritabilidad, insomnio. No es algo que aparece y se va. ¿Vieron? Como el ataque de pánico. Y no es tan físico la crisis de ansiedad como el ataque de pánico. Lo que nosotros vamos a encontrar es un paciente que te dice: estoy nervioso, no paro de pensar, siento que no puedo con todo. Y la duración puede ser horas o incluso días de lo que son las crisis de ansiedad. Hablamos del ataque de pánico, no es crisis de ansiedad, dura máximo 30 minutos, ¿ok? Lo más típico de lo que es las crisis de ansiedad es el trastorno de ansiedad generalizado, ¿sí? Que ya lo voy a explicar. Porque es una de las formas de la ansiedad, uno de los trastornos de ansiedad. Pero primero seguimos con el ataque de angustia, para cerrar lo que les propuse. Cuando hablamos de ataque de angustia, nosotros estamos hablando de un término que se utiliza mucho en psicoanálisis, cuando hablamos de ataque de angustia. Es un lenguaje clínico, latino, aunque no lo crean, pero sí. Y se refiere a esto, a la vivencia emocional profunda, ¿sí? De que nosotros estamos atravesando un evento fisiológico puro, ¿no? Las características de lo que es el ataque de angustia es esta sensación de vacío. Es la opresión, pero emocional, llanto, desesperanza, lo que es angustia existencial, la sensación de desamparo. Nosotros vamos a ver un paciente que dice: siento un nudo en el pecho, es una angustia enorme, el nudo, ¿viste? El famoso nudo en la garganta, no le encuentro sentido a nada. Y esto aparece generalmente lo que son en duelos, en crisis vitales, en depresión, acá se choca, ¿sí? Y también en conflictos que son psíquicos profundos. No siempre es como que hay tantos síntomas físicos, tan extremos por lo menos como es en el pánico, ¿sí? La diferencia rápida para lo que es la clínica es el ataque de pánico, crisis de ansiedad y ataque de angustia, es el predominio, la duración y la intensidad. Tranquilos, eso se los mando en un cuadrito comparativo que les dibujé por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Bueno, sí, háganme acordar, si no. Lautaro, te doy el trabajo a vos que sos el más organizado de todos nosotros. Algo importante lo que es en el consultorio, sí. ¿Me haces acordar? Sí, no, profe, le quería decir si el ataque de angustia entra en la neurosis. Bueno, muchos le dicen, sí, ataque de neurosis, muy bien, muy bien. Son otros términos y también tiene que ver más con el psicoanálisis. Antes se le decía así. Ataques de histeria también se le decía muchas veces, ¿no? O que era algo netamente femenino. Bueno, en fin. Lo que es importante en consultorio para que tengan en cuenta, cuando muchas personas dicen ataque de pánico, pero en realidad tienen esto, que es crisis de ansiedad, básicamente, ¿no? Acuérdense que el ataque de pánico no dura días, no dura meses, ni siquiera horas. El verdadero ataque de pánico es muy impactante y es muy difícil de olvidar, ¿sí? No pasa desapercibido y no merma, ¿sí? Tiene un pico y baja. Ahora, a mí me gustaría explicarles un poquito lo que es la ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad generalizada, para poder entender justamente esto del trastorno de ansiedad. Por definición, el trastorno de ansiedad generalizada es un trastorno psicológico y lo que está es caracterizado por la preocupación excesiva. Preocupación excesiva, persistente, difícil de controlar, ¿sí? De múltiples, tengan en cuenta esto, múltiples aspectos de la vida cotidiana. Encontramos una persona que habla de ansiedad
básicamente todo, o muchas cosas, para decirlo en criollo. La persona siente que su mente no puede dejar de anticipar problemas o peligros, incluso cuando no hay una amenaza real inmediata, ¿ok? Según el DSM-5, que como se acuerdan que les dije, el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, la ansiedad se presenta, o debe presentarse para ser diagnosticada, mejor dicho, en la mayoría de los días durante al menos 6 meses. ¿Mm? Y la característica central de lo que es el trastorno de ansiedad generalizada es, vamos a usar como una palabra clave, que es la preocupación crónica. ¿Mm? La mente funciona en modo, por ejemplo, anticipación constante de lo que son los problemas. ¿Mm? Ejemplo típico, a ver, por ejemplo, y si algo me sale mal y algo seguro va a pasar, tengo que ver todo, porque si no preparo esto, puede pasar esto y después puede pasar esto. Es de vuelta este loop, pero más bien mental, ¿no? La persona siente que si deja de preocuparse, pierde el control de la situación. Conscientemente, ¿no? Obviamente, pero se piensa eso. Los síntomas principales de lo que es el TAG, ustedes van a ver como TAG, trastorno de ansiedad generalizada. Uno es el síntoma cognitivo, que tiene que ver justamente con lo mental, ¿no? Preocupación excesiva, pensamientos repetitivos, anticipación negativa del futuro, dificultad para concentrarse muchas veces, sensación constante de alerta. ¿Mm? La mente está siempre analizando todos los posibles riesgos. Tenemos síntomas físicos también en el trastorno de ansiedad generalizada. ¿Por qué? Porque la ansiedad sostenida lo que hace es activa el sistema nervioso simpático. ¿Mm? Y aparecen síntomas como, por ejemplo, la tensión muscular, la fatiga constante, dolores de cabeza, muchos problemas gastrointestinales, respiración agitada, sensación como de inquietud. ¿Mm? Muchas personas, ustedes van a escuchar que dicen, mi cuerpo no me puedo relajar, mi cuerpo nunca se relaja. ¿Mm? Ahí hablamos de ansiedad generalizada. Un día vamos a hacer, después de que les explique todos los trastornos, vamos a hacer como un juego. Yo voy a tratar de tirarle frases y ustedes van a tener que decir qué trastorno pertenece. Eso suma mucho punto. Y también les ayuda a ustedes a afilar el ojo clínico. También tenemos en el trastorno de ansiedad generalizada lo que son los síntomas emocionales. Tenemos la irritabilidad, tenemos sensación de sobrecarga, dificultad para relajarse, obviamente, la sensación esta permanente de preocupación. ¿Mm? Pero ¿cómo funciona la ansiedad generalizada? Me van a preguntar, o ustedes pueden llegar a preguntarse. Bueno, yo se los explico con una idea simple. La mente se convierte en una máquina de anticipar problemas. El cerebro cree que preocuparse es una forma de protegerse. ¿Mm? Entonces, pero en realidad, obviamente, esto genera un círculo vicioso. El círculo de la ansiedad. Aparece la preocupación, como vamos a ponerla por acá arriba, aparece la preocupación, la persona intenta anticipar todo, aumenta la tensión física, obviamente, el cuerpo interpreta que hay peligro, la mente genera más pensamientos de amenaza. ¿Mm? Círculo. Ansiedad como círculo. ¿Por qué? Porque la ansiedad se retroalimenta, gente. ¿Sí? Por eso hay que cortar eso. A ver, vamos a hacer la diferencia en lo que es una preocupación normal o las preocupaciones normales y el trastorno de ansiedad generalizada. Justamente para no generalizar. ¿Ok? Lo que es una preocupación normal, también se los puedo mandar en cuadritos si quieren. Aparecen estos problemas concretos, problemas que son contables, y se desaparecen esas preocupaciones cuando se resuelven los problemas. No es como que no afecta demasiado la vida cotidiana. En cambio, la ansiedad generalizada sí, y se refiere a lo que es interfiere en lo que es el funcionamiento de lo cotidiano. Aparece casi todo el tiempo y es difícil de controlar. Y el tema es que persiste por más que los problemas se hayan solucionado. Esa es la diferencia básica.
La persona con trastorno de ansiedad generalizada se preocupa por su propia salud o por la de su familia, mucho. Se preocupa por el trabajo, dinero, rendimiento, relaciones, como por posibles accidentes o problemas futuros. O sea, la preocupación lo que hace es saltar de un tema al otro. Eso es lo que quiero que a ustedes les quede claro. ¿Y qué pasa en el cerebro? Bueno, estudios neurológicos muestran que en la ansiedad, o sea, el trastorno de ansiedad generalizada, hay primero como les dije en el ataque de pánico, la hiperactivación de la amígdala, que es el centro de alarma, ¿no? Vuelvo a repetir. La dificultad del corte prefrontal, que para regular lo que es esa alarma, y un aumento del cortisol y la adrenalina. También en la ansiedad generalizada, no solamente en el ataque de pánico. Algo muy importante para que entiendan ustedes es que la ansiedad no es solo mental, ¿ok? También es corporal y no es separada una de la otra. Si bien un ataque de pánico, ponele, es más físico que el trastorno de ansiedad generalizada. Hablamos de algo conjunto, por eso el tratamiento incluye primero lo que es la psicoterapia y también técnicas de regulación emocional. Incluye lo que es respiración y también el trabajo corporal. Y en algunos casos la medicación psiquiátrica. Me voy a meter un poquito ahora sí en la medicación psiquiátrica porque me parece muy interesante que ustedes por lo menos se familiaricen con algunos nombres de drogas por lo menos, o que sepan que existen. A ver, la ansiedad generalizada no es, esto quiero que quede bien claro, no es simplemente una persona que se preocupa mucho, ¿ok? Es cuando la mente pierde la capacidad de apagar esa alarma de peligro, ¿ok? Entonces es constante la preocupación. Y cómo una persona con ansiedad generalizada termina en un ataque de pánico. Yo les leo las preguntas que estoy seguro que pudieran llegar a hacerse en su cabeza cuando vean la grabación, o los que están acá presentes, pero más que nada los que vean la grabación. ¿Cómo una persona con ansiedad termina con ataques de pánico? Bueno, es una pregunta, esta es central para que se pueda entender la clínica de la ansiedad. Yo lo voy a tratar de explicar con puntos claves, porque no aparece de la nada esto, en eso estamos de acuerdo. Generalmente es el resultado, ¿sí?, de una escalada, vamos a decirle, activación del sistema nervioso. Entonces, acuérdense que el trastorno de ansiedad generalizada va también en escalada, que se mantiene, ¿sí? La ansiedad puede terminar en ataque de pánico, sí, claramente, porque hay una ansiedad sostenida. Ese es el tema. La persona con ansiedad vive en estado de alerta constante. Entonces, ¿el cerebro qué hace? Interpreta que muchas situaciones son amenazas, o las ven por lo menos como posibles amenazas. Y esto mantiene activado el sistema nervioso simpático. El cuerpo empieza a mostrar señales: tensión muscular, respiración, inquietud, bla, 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 lo que ustedes ya lo saben, se los doy todo por escrito, no se preocupen. Y ahí es cuando el organismo entonces se prepara para reaccionar. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito de hipervigilancia corporal. ¿Qué es la hipervigilancia corporal? Acá también nos encontramos con una persona que comienza a darle mucha bola, a prestarle mucha atención a las sensaciones físicas. Por ejemplo, me late fuerte el corazón, ay, estoy mareado, ay, y tengo la respiración que se me corta, ay, me duele el pecho. La persona empieza a notar diferentes sensaciones y aparece el pensamiento automático de algo malo me está pasando, claramente. Ahí es el momento clave, ¿ok? Porque ahí aparece Sí, Lautaro. La fatiga puede ser una de los síntomas de la vigilancia corporal, ¿o no? La fatiga. Todo lo que a vos te dispare un pensamiento catastrófico, ¿sí? Tiene que ver con a ver, la respuesta sería sí, pero no por la fatiga como que entra como un signo o un síntoma descripto, sino porque a vos, Lautaro, ¿no?, como sujeto... O sea, puede estar muy ansioso, me agarra la fatiga, digamos. Bueno, claro, vos eso lo interpretás
como ansiedad y por ende le das un significado catastrófico, ¿sí? Y a otra persona puede ser que no la fatiga ni siquiera la registra, pero sí, no sé, por ejemplo, la tensión muscular o el mareo. ¿Se entiende? No es específicamente la fatiga una condición o está descrita como sensación física dentro de lo que es el latido del corazón, como síntoma. Pero sí, como yo como terapeuta te lo digo, si para vos la fatiga significa ansiedad, le vas a poner la intención catastrófica que después puede llegar a tu cerebro interpretarlo como un peligro real, por más que no lo sea. ¿Se entiende? Sí, profesor, entiendo. Ok, gracias. Entonces, por eso, fatiga, vamos a ponerle. Vos interpretas que estas señales, esta señal de tu cuerpo es peligrosa. Entonces, el pensamiento empieza, bueno, tengo ansiedad. La ansiedad empiezas a respirar mal. Bueno, me está dando un infarto, no puedo respirar, me voy a desmayar, estoy perdiendo el control. Más miedo, ¿ok? Bueno, se activa el sistema de alarma. Vuelta a lo mismo. El cerebro activa el mecanismo de lucha o de huida. O me voy, salgo corriendo o lucho. Y ahí liberamos la adrenalina, el cortisol. Y produce más síntomas esto. Taquicardia, hipervigilancia, sudoración, mareo, hormigueo, etc. Obviamente nosotros percibimos esos síntomas y el miedo aumenta. Todavía más de lo que ya sentíamos. Se produce el ataque de pánico. Bueno, y en ese momento se genera el circuito de la retroalimentación. Sensaciones corporales, pensamientos catastróficos, miedos, más activación corporal. El cuerpo entra en un pico de activación fisiológica. Y ese pico es el ataque de pánico. Y el ataque de pánico es una falsa alarma. Falsa alarma del sistema de supervivencia. Porque nosotros estamos detectando erróneamente que hay un peligro que nos pone en riesgo de vida. El cerebro interpreta señales que son normales del cuerpo, como por ejemplo la fatiga, o cualquiera, taquicardia. Ahora les voy a decir por qué es normal, no se preocupen, ya vamos a llegar. Está hermosa la clase hoy. El cerebro interpreta esas señales normales del cuerpo, vuelve a repetir, como si fuese un peligro de vida o de muerte. Hablamos de ansiedad crónica, ¿sí? Ansiedad crónica, hipervigilancia del cuerpo, interpretación catastrófica, se activa respuesta de alarma, ataque de pánico. Después le mando el circuito también, se los mando por mensajito. El ataque de pánico, repito nuevamente, es importante, no es peligroso, ¿ok? Pero la experiencia del ataque de pánico es tan intensa que el cerebro aprende a temer al propio miedo. Entonces aparece otro fenómeno acá, divino, que es el miedo a que vuelva el ataque de pánico. Muchas personas que le han sufrido ataque de pánico pasa esto, miedo a que vuelva a aparecer. ¿Y esto a qué lleva? Obviamente a evitar lugares, agarofobia, ¿cómo? Se me fue la palabra, para que vuelva, bueno, el agarofobia. Vuelvo, recapitulo, me perdí, chicos. Bueno, ¿qué pasa? Que miedo al miedo, o sea, miedo que vuelva el ataque de pánico, aparece justamente, nos lleva a nosotros a evitar lugares, a la persona que está sufriendo, obviamente, digo nosotros, a poder desarrollar una agarofobia o un aumento de lo que es la ansiedad anticipatoria. ¿Ok? ¿Y por qué? Se preguntarán, yo me lo pregunto cuando estudiaba, ¿por qué muchas personas entonces con ataque de pánico, no sé, terminan por ejemplo en la guardia pensando que tienen un infarto? ¿No? ¿Qué pasa ahí en el cuerpo, en la mente? Bueno, hay una explicación fisiológica, es muy interesante y es muy útil para enseñar, así que se las voy a enseñar. Porque uno piensa, ¿no? Si hay tanta activación, pero a la vez no es peligrosa, ¿no? O usted, profe, me está diciendo que no es peligrosa. ¿Los síntomas son reales? Bueno, esto es una pregunta que está muy buena,
para que la trabajemos y la piensen. Porque generalmente genera mucha confusión. A ver, si los síntomas son tan intensos, ¿por qué no son peligrosos? ¿No? La respuesta está en cómo funciona el sistema de supervivencia del cuerpo. A ver, ¿por qué entonces el ataque de pánico no es peligroso? El ataque de pánico, si bien sabemos que hay una activación exagerada del sistema biológico normal, ¿sí? A lo que es la respuesta de lucha o de huida, y sabemos que este sistema está diseñado para enfrentar un peligro real, como por ejemplo escapar de una amenaza, reaccionar ante un accidente, defenderse, ¿sí? Porque en estas situaciones el cuerpo necesita justamente mucha energía y energía inmediata. Por eso activa esta cascada fisiológica, vamos a decirle. En el ataque de pánico pasa lo mismo que cuando hay un peligro real, pero es una falsa alarma del sistema nervioso. Los síntomas, gente, son completamente reales. No es que son inventados o la persona siente que... Podemos decir que no son peligrosos porque el cuerpo se regula solo y al regularse solo el cuerpo va bajando los decibeles y entonces se regula solo, entonces no son peligrosos porque el cuerpo va regulándose solo. Me gusta esa respuesta. Yo tengo otra igualmente para darte. Otra explicación. ¿Sabes por qué no es peligroso? Porque el organismo está preparado para tolerar esos niveles de activación. Aunque a nosotros nos parezcan un montón. Por eso yo le digo que se regula solo, el organismo está preparado para eso. Claro, el sistema, de hecho, ¿no? El sistema se activa igual cuando hacemos ejercicio, por ejemplo. Cuando hacemos un ejercicio intenso. Es lo mismo. O tenemos, no sé, una competencia deportiva, para decirlo, ¿no? O vivimos una situación de estrés muy agudo. El cuerpo se regula, sabe regular ese estado. Que es lo mismo que sentimos en un ataque de pánico. Lo que pasa que, obviamente, si a mí empiezo a sentir todo como si hubiese corrido una carrera, digo, el corazón, el temblor, todo, y no corrí nada más me saludó mi vecino, o no sé, fui a comprar el pan, claro, obviamente que asusta. Pero el cuerpo lo va a regular, porque el cuerpo está preparado para tolerar esos niveles de activación. La adrenalina no se mantiene elevada en el cuerpo por mucho tiempo, termina bajando. ¿Sí? Generalmente termina bajando solo. Bueno, muchas veces se necesita medicación. Bueno, pero ¿por qué se siente tan grave? Porque hay dos factores, ¿sí?, que nosotros percibimos como peligrosos. Obviamente las sensaciones físicas, estas que son muy intensas, ¿sí? Obviamente asusta que te falte el aire, que el corazón lata muy fuerte, los mareos. Porque se parecen el cuerpo los relaciona con síntomas de una enfermedad grave. Y la otra parte es la interpretación catastrófica que uno le da. La mente interpreta que esas sensaciones son señales de peligro. No sé, por ejemplo, no sé, como les dije, me está dando un infarto. ¿Sí? El pensamiento aumenta el miedo y potencia lo que es las reacciones fisiológicas. Algo interesante, como para que yo les pueda explicar, es que muchas sensaciones de lo que son los ataques de pánico básicamente se deben a la hiperventilación. Por eso vuelvo a repetir el tema de la importancia de poder respirar en esos momentos. Por eso les comentaba lo de mi paciente. Sí, ahora estoy respirando mejor, me siento mejor. Obviamente que yo no le di una clase, ¿sí?, de por qué era importante respirar. Bueno, respirá. Lo primero que vamos a hacer es no es peligroso lo segundo, bla, 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 como les conté antes. Bueno, cuando una persona respira muy rápido, ¿qué pasa? Baja el dióxido de carbono en sangre y aparecen mareos, aparece hormigueos en lo que es la mano, la cara, en fin, la sensación de irritabilidad, ¿ok? Y asusta, esto asusta mucho, pero no es peligroso. Vuelta a decir lo mismo. El ataque de pánico, el cuerpo reacciona, a ver, como les dije la vez pasada, como si hubiese un león delante, ¿no? Pero en realidad el león no está. Bueno,
otra de las cosas que también me parece mucho en consulta, en consultorio, es por qué el ataque de pánico la persona cree que tiene un problema cardíaco. Eso también aparece muchísimo. ¿Y qué? O sea, ¿cuál es la diferencia, no? Entre un problema cardíaco y lo que es un ataque de pánico. A ver, básicamente el corazón está sano, ¿sí? Hay un corazón sano de una persona que tiene un ataque de pánico. Obviamente que se puede tener un corazón enfermo, pero bueno, eso es otro caso, ¿no? Se confunde con un infarto, porque justamente activar esto de las respuestas de huida o de lucha produce esos cambios físicos que son muy intensos, ¿sí? Que justamente tienen que ver con justamente la parte del corazón, la taquicardia. El corazón late más rápido. Hay una verdadera molestia o opresión, falta de aire, sudoración, mareos, debilidad. Quizás sea debilidad y no fatiga, me quedé pensando, Lautaro, pero bueno, tómalo si te sirve. Estos síntomas son parecidos a lo que realmente ocurre en un evento cardíaco. Pero ¿qué pasa? El cerebro interpreta que algo grave está pasando en un corazón que es sano. ¿Entendés? El pensamiento aumenta el miedo, estamos de acuerdo. Lo activa, estamos de acuerdo. Intensifica los síntomas. El infarto es un evento cardíaco, ¿sí? Es un problema orgánico del corazón. Ocurre cuando se obstruye una arteria coronaria, ¿sí? El músculo cardíaco deja de recibir oxígeno. Punto. Infarto. En el ataque de pánico es una respuesta exagerada del sistema nervioso. Son cosas distintas. En el ataque de pánico, el corazón está sano. Lo que ocurre es que la adrenalina hace que el corazón lata más rápido, bombee más fuerte. Es exactamente lo mismo que ocurre con una persona que está corriendo o haciendo ejercicio. Exactamente lo mismo. Ejercicio intenso, ¿no? Obviamente. La sensación es fuerte, pero no implica daño cardíaco. ¿Ok? Un detalle que es interesante, por lo menos para mí, me parece interesante y fisiológico, que son muchas sensaciones del pánico, como el mareo, el hormigueo y esta sensación de irritabilidad o de irrealidad, de todo junto, se deben justamente a esto, que es la hiperventilación, que tiene que ver con la respiración. Cuando nosotros respiramos muy rápido, recién les estaba explicando, baja el dióxido de carbono en sangre, cambia el equilibrio químico del cerebro y aparecen los síntomas. Eso es lo que hace. ¿Ok? Bueno. Lo que está también interesante es que también encontramos personas que tienen un primer ataque de pánico después, por ejemplo, de periodos donde aparentemente está todo bien o no está pasando nada grave en la vida, ¿no? ¿Por qué puede llegar a pasar esto? Esto tiene una explicación bastante interesante, por eso lo traigo. A ver, hasta acá vamos bien, Lautaro, te pregunto a vos, que ya te tengo acá y por tu presencia está bueno si necesitas saber algo. No. Bueno, me escriben, ¿sí? Vamos a hablar de un poquito de la desrealización y la despersonalización, ¿sí? ¿Qué pasa con esta sensación de irrealidad en el ataque de pánico? Sí, profe, ¿está todo bien? Quería saber si necesitabas vos capaz alguna pregunta específica. No, entendí todo lo que dijo. Muy bien. Lo único que quería preguntar era ¿por qué se sentía taquicardia, digamos? Porque por el nivel de que late mucho el corazón. Claro, tiene que ver con esto, con la respiración. Ahora te voy a explicar lo que es la irrealidad en el ataque de pánico, que va a llevar, entre otras cosas, a esto de estar respirando raro y después uno generando esto, que son los síntomas de despersonalización, desrealización, que desatan cada vez más y más síntomas. Vos respirás mal y acordate, al respirar mal, haces que todo tu sistema se descalibre, ¿sí?
Porque O sea, todo está en la respiración. todo está, la mayoría de las, sí, si vos controlás la respiración, controlás el ataque de pánico. ¿Sí? Que no es fácil, no es que, ay, mira qué boludez. No, tiene su secretito, ¿no? Porque uno en el momento no puede controlar porque se siente descontrolado, justamente. Pero controlando la respiración vas a controlar el ataque de pánico. A ver, en un ataque de pánico muchas personas dicen que todo se siente raro, que esto es como un sueño, que no parece real. Eso es la desrealización, justamente. La desrealización es la alteración temporal de la percepción del entorno en el que yo me encuentro, ¿no? La persona que hace, siente que el mundo parece extraño, que las cosas parecen lejanas, ¿sí? Que los sonidos parecen diferentes, o sea, todo se percibe como irreal, ¿sí? Pero la persona sabe que está en la realidad. ¿Y por qué ocurre esto? Pues hay dos factores principales. Uno, ahí está, lo de la hiperventilación. En el ataque de pánico la persona respira muy rápido. Entonces disminuye el dióxido de carbono en sangre. Y ese cambio químico produce mareos, la visión extraña, la sensación de irrealidad, taquicardia, etc. ¿Okay? Porque eso sobrecarga el sistema nervioso y el cerebro entra en modo supervivencia nuevamente. Y se activan áreas determinadas, que son las que nombramos. La amígdala, el sistema límbico, y disminuye obviamente la actividad de lo que es el córtex prefrontal, que regula justamente la percepción. Y el cerebro siente esto de sentirse desconectado del entorno. Otra de las sensaciones es esta sensación de volverse loco. Y esto es uno de los miedos más frecuentes, lo que es el ataque de pánico. Vos vas a escuchar pacientes que dicen, siento que estoy perdiendo la cabeza, me voy a volver loco, se voy a perder el control. A ver, esto no significa que la persona se esté volviendo loco, realmente. Pero aparece este miedo. O sea, durante el ataque de pánico, es como que pasan varias cosas al mismo tiempo, porque tenés los síntomas físicos que son súper intensos y los pensamientos catastróficos, la sensación de descontrol y las alteraciones perceptivas. Entonces, ¿qué pasa? El pobre cerebro está tratando de darle sentido a todo esto que está pasando. Aparece la interpretación. ¿Cuál es la interpretación? Y algo grave está pasando. Entonces, como la experiencia es muy intensa, ¿qué es lo que concluye el cerebro? Me estoy volviendo loco. A ver, el ataque de pánico, la persona nunca pierde el juicio de la realidad. Eso es importante que quede claro. Pues la clave. Porque la persona dice, siento que estoy volviendo loco. Al mismo tiempo, o sea, sabe que algo raro está pasando, ¿no? Acá lo diferenciamos de la psicosis, por ejemplo. En la psicosis, la persona no cuestiona lo que está percibiendo. Es importante, a ver, voy a hacerles, les voy a mandar también, te voy a mandar, Lautaro, si me hace acordar, la diferencia de ataque de pánico y psicosis. La persona cree en la psicosis que su percepción es real, que no hay conciencia de enfermedad, a diferencia de ataque de pánico. Profesora, yo le hago una pregunta. ¿Puede tener Sí, un psicótico paranoide conciencia de la enfermedad o no cuando tiene un ataque psicótico? no, cuando hay ataque no. No hay ¿No? conciencia de enfermedad, no hay conciencia de enfermedad. ¿No? No, No hay conciencia de enfermedad. no hay una percepción, o sea, la persona cree que su percepción es real. Claro. ¿Sí? Ahora vamos a Es como meternos un poquito. es como el adicto cuando se droga. No lo sé, la verdad no lo sé. Yo creo que hay conciencia en el drogadicto que está bajo. En el adicto sí, ¿usted cree que sí? Sí, el drogadicto sabe que se drogó y que está en un viaje, muchas veces. Pero no en la psicosis. Y el ataque de pánico también sabe que la persona sabe que está pasando algo raro, pero no pierde el sentido de realidad. En la psicosis se pierde el sentido de la realidad. O sea, el ataque de pánico, el cerebro está tan activado, ¿sí? En ese momento, por lo menos, que obviamente se afecta la percepción con esto de la respiración, pero no se corta el contacto con la realidad. Claro. Es como un sistema, está el sistema nervioso sobrecargado.
¿sí? No Claro. es una señal de locura, de daño cerebral o no sé, una enfermedad psíquica grave. Son como efectos temporales de ansiedad extrema, justamente. La diferencia entre pánico y brote psicótico, que creo que ahí vamos, en el brote psicótico hay una alteración grave de lo que es el pensamiento y la percepción de la realidad, básicamente. La persona pierde lo que es el juicio de la realidad, ¿sí? Y la característica principal es eso, los delirios, por ejemplo, creencias falsas, pero la persona lo siente firme. Esas son creencias, alucinaciones muchas veces, pensamientos eh, desorganizados, ¿sí? Conductas extrañas, también Profesora, desorganizadas. y lo que decíamos FAT en psicología en crisis, teoría de temporalidad, ¿sirve para el brote psicótico? Y mira, Eh, sí. A ver, ¿cuál lo que es? decía para calmar, para tratar con un psicótico en teoría de temporalidad, su psicología en crisis. Hoy estuve La verdad, leyendo eso. sí, no conozco demasiado. Sí, sí, a ver, eh, porque yo no trabajo, soy psicopedagoga, ¿viste? Eso habría que Ah, preguntarle más bien a un psiquiatra. Podemos investigar, te puedo averiguar si te interesa el tema. no, Yo le no paso quiero si decir, quiere, si le paso el cuadrito que estaba leyendo, así usted ve, bueno, también, gracias, eso estaría bueno. Hacemos un porque intercambio. habla justamente de cómo se trata las crisis, de cuando está en crisis una persona que está brotado en brote psicótico, o Ok, una persona que está en crisis también. dale, pásame, me interesa. A Yo ver, le yo te voy paso. a ir a los ejemplos, o sea, mi análisis no es tan profundo porque justamente estamos hablando de ansiedad, no de psicosis en sí, pero a lo que voy es que sí hay una pérdida de juicio, ¿sí? Claro, A ver, hay un delirios, hay creencias falsas. Por ejemplo, la persona puede decir, me están persiguiendo, y está convencida de que la están persiguiendo, o no sé, claro. o le están controlando la mente, o hay voces que le hablan, ¿sí? Puede escuchar voces, claramente, que otras personas no lo escuchan, no oyen. Pero Entonces, le hago una pregunta, ¿siempre está delirando la persona que tiene psicosis o solamente cuando está en crisis? no, cuando el brote psicótico estamos hablando. Sí puede haber Claro, alucinaciones, sí pueden ser más constantes, sí puede ser que en momentos de crisis se desaten más síntomas, digo, que de los que la está, persona... Es como si es el ataque de ansiedad, como el ataque de pánico, claro, ¿entendés? claro, Puede claro, haber claro. justamente brote, ¿no? Eh, a ver, por ejemplo, no sé, la policía me persigue, me quieren matar. O sea, no hay Claro, cuestionamiento de ideas. La persona no se claro. cuestiona lo que está pensando en ese O sea, momento. para él eso es realidad. Sí, claro. Para las personas es realidad y no es cuestionable. Y dura más o menos 30 minutos el brote psicótico. Claro, Eh, como su máximo... No, pará que me confundí, Lautaro. El ataque de pánico dura como máximo 30 minutos. El brote psicótico no. El brote psicótico puede durar días, puede durar semanas si no se trata. ¿Sí? claro, A la persona tiene que ir generalmente es llevado a una guardia y generalmente termina con medicación, ese tipo de brotes. Le claro. había pasado a un actor eso. Ay, que no me acuerdo el nombre. Matías Ale, ahí está, el de que salió. Le pasó eso. No, porque fue muy significativo porque fue como en vivo, en un programa de televisión. Vamos a ver si después voy a ver si te busco el video por YouTube y te lo mando, Lautaro, para que lo veas. Otra diferencia importante también es que el ataque de pánico, el paciente busca ayuda, ¿sí? Pide, no sé, que lo tranquilicen, va a la guardia. Pero en el brote psicótico muchas veces la persona desconfía de los demás, básicamente. Claro. O sea, no reconoce que está enferma y generalmente rechaza la ayuda, ¿sí? Porque él no ve que hay un problema, él está convencido de algo, Claro, ¿entendés? El ataque de pánico, entonces la persona tiene miedo de perder la razón y en la psicosis la persona como que ya perdió contacto con la realidad y no lo cuestiona. ¿Se entiende? claro, sí entiendo. Bueno,
volviendo al ataque de pánico, ¿cómo explicamos entonces esa sensación de la muerte inminente, que me voy a morir, ¿no? La sensación esta de muerte inminente es uno de los fenómenos que tiene más característicos del ataque de pánico y también es uno de los más difíciles como para poder explicar, ¿no? O sea, más que nada para quien nunca lo vivió. Si uno lo vivió, entiende enseguida de lo que estamos hablando. Lo voy a integrar como en 3 niveles para explicárselos. Lo que es lo biológico, lo cognitivo y lo evolutivo. ¿Qué es la sensación de muerte inminente entonces? Es la convicción intensa, en ese momento intensa, de que algo terrible está por pasar. Generalmente es la idea de me voy a morir, mi cuerpo no va a resistir, algo gravísimo está pasando, etc. La persona realmente siente peligro de vida, aunque obviamente no lo haya. La explicación biológica, que es que el ataque de pánico activa el sistema de alarma del cerebro, la amígdala, el sistema límbico y el eje hipotálamo-hipófisis, ¿sí? Adrenal. El cerebro interpreta que hay una amenaza externa, entonces el organismo se prepara para sobrevivir. ¿Liberando qué? Adrenalina, noradrenalina, cortisol, y esto genera todo lo que dijimos recién. ¿Te acordás que vos me preguntaste, Lautaro, el tema del corazón que late muy rápido, la respiración, etcétera? Después, o sea, el cerebro interpreta estos cambios como peligro de vida, obviamente. Y la explicación cognitiva es que el cerebro intenta interpretar lo que está ocurriendo en su cuerpo. ¿Cómo? Por ejemplo, aparecen los síntomas, vamos a volver a los más clásicos, taquicardia, presión en el pecho, llámalo como quiera. La mente interpreta de manera catastrófica todo esto. Es un infarto, me estoy muriendo, bla, bla, mi cuerpo no va a aguantar, lo que quieras. Ese miedo refuerza la activación del sistema de alarma, el circuito se retroalimenta. Ahí a nivel cognitivo. Y a nivel evolutivo, desde lo evolutivo, el cerebro está diseñado para reaccionar muy rápido ante lo que es una amenaza de vida o muerte o con lo que nosotros interpretamos como vida o muerte. Entonces, no sé, por ejemplo, si nuestros antepasados veían un depredador, el cerebro obviamente activa inmediatamente el sistema de supervivencia. Lo que pasa es que acá no hay depredadores. El sistema, esto incluye el estar hiperalerta, descargar la adrenalina, ¿no? Como esta sensación de peligro intenso, ¿no? Me tengo que defender. El ataque de pánico es el sistema se activa sin que haya una amenaza real. Eso es lo que quiero que quede claro. Sin motivos externos, ¿no? No es imaginación, la sensación de muerte se siente, pero porque el cerebro está dándole sentido a todo esto que me está pasando, básicamente. Realmente el cerebro cree que hay peligro. Un dato interesante es que la sensación esta de muerte inminente aparece también fuera de lo que es el ataque de pánico, aparece en algunas emergencias médicas graves. Aparecen infartos también, aparece en anafilaxias, en embolias. Es una sensación que el cerebro tira en más de una oportunidad, digamos, ¿no? Porque ahí también se interpreta que se detecta que hay peligro vital. ¿Y por qué aparece de la nada el ataque de pánico? En realidad no aparece de la nada. Porque muchos pacientes te van a decir, pero a mí me vino de la nada. No, no aparece de la nada. Lo que ocurre es que el sistema nervioso viene cargando, ¿sí? Y viene cargando bastante actividad acumulada. Quizás durante días o semanas, no sé, la persona puede estar viviendo mucho estrés laboral, conflictos emocionales, preocupaciones, exigencias, cansancio, bla, bla, bla. Y el estado de alerta prolongado, capaz que nosotros ni siquiera lo registramos porque seguimos, el efecto acumulativo del estrés, me refiero, el cuerpo sostiene esta tensión durante mucho tiempo y llega a un punto en que el sistema nervioso se desregula. Como si la alarma interna, ¿sí?, quedara como demasiado sensible. Entonces, cualquier señal pequeña corporal activa el sistema de alarma. Por ejemplo, no sé, un cambio en la respiración, una palpitación, momentos de fatiga o de cansancio, mareo,
como te digo, fatiga nuevamente para tomar tu ejemplo. Sensaciones corporales que, no sé, bueno, me duele un poco acá el brazo, ahí se disparó todo, ¿no? El cerebro interpreta esta señal como una amenaza. Muchas veces el ataque de pánico aparece cuando la persona baja el ritmo. ¿Pero por qué? No es que aparece ahí. Es que en ese momento, después, por ejemplo, no sé, uno termina un día muy tenso, se acuesta a dormir, se siente a descansar, aparece, ¿qué? La claridad de las sensaciones del cuerpo. Uno está en silencio y empieza a darse cuenta de cómo su cuerpo está. O sea, que le duele, que suena dentro de su cuerpo. Entonces la persona empieza a percibir. No es que le llega en el momento de calma. Es que en el momento de calma uno empieza a hipervigilarse corporalmente. Entonces la persona percibe y activa el circuito de pánico. Sin querer, obviamente. La persona con ansiedad desarrolla esta hipervigilancia interoceptiva, vamos a decirle. Esto significa que uno está muy atento a qué ocurre dentro de su cuerpo cuando está tranquilo. Entonces justamente detecta sensaciones mínimas, vamos a decirle, que otras personas, no sé, en ese estado ni siquiera registramos. Por ejemplo, no sé, un pequeñito cambio en el ritmo cardíaco, una respiración un poquito más profunda, una sensación leve de mareo, listo, chao. Eso, ya te digo, se interpreta como algo está mal. Y ahí se dispara el circuito del pánico. ¿Mm? Bueno, o sea, el ataque de pánico no aparece de la nada. Eso es lo que quiero que quede en claro. Aparece cuando el sistema nervioso ya está sobrecargado. Y una pequeñita señal corporal activa la alarma. El concepto de esto se llama sensibilidad a la ansiedad. Y bueno, es importante en psicología clínica, por eso se los transmito, porque explicamos cómo algunas personas pueden desarrollar ataques de pánico y otras no, ¿sí? En términos de estrés similar, vamos a decirle. Bueno, hay sensibilidad a la ansiedad es un concepto psicológico. El autor es Steven Reiss, R-E-I-S-S, más o menos en los años 80 lo desarrolló, donde él decía que la sensibilidad a la ansiedad es el miedo de las propias sensaciones que nos da la ansiedad. O sea, no es simplemente tener ansiedad, sino es justamente que nosotros nos dé miedo o temer lo que las sensaciones corporales significan. ¿Ok? La persona, por ejemplo, interpreta síntomas normales del cuerpo, señales de peligro graves, aunque no lo sean. Y eso lo vimos recién. No sé. Dos personas que sienten su corazón rápido. La persona 1, la A y B, vamos a decirle. La persona A dice, ay, debe ser que estoy nervioso. La persona B, ¿qué piensa? Algo ando mal en mi corazón. Ahí está la diferencia entre que se desate un ataque de pánico y no. La segunda persona tiene alta sensibilidad a la ansiedad. ¿Se entiende? ¿Se entiende, Lautaro? Sí, ¿no? Las personas o sea, Sí, las profe, sensaciones... se entiende. Una persona puede tener, interpretar un síntoma como algo muy peligroso y otra persona como algo normal, digamos. Claro, pero a eso se llama sensibilidad a la ansiedad, ¿sí? Es un término que está bueno. Está bueno que lo uses. Vos sos profesional de la salud mental, ¿no? ¿Estás dando cursos o estás haciendo propaganda nada más? Porque vi ahí los perfiles de WhatsApp. No, estoy ayudando en un centro porque yo me recibí de operador de adicción Mirá qué bueno. y yo justamente tengo la problemática de esquizofrenia. Ajá. Y bueno, pero me recibí de operador de socioterapéutico
Y con mi Ajá. profesor estamos dando con otra colega apoyo a las familias en drogadicción a nivel Muy bueno. virtual. Ujú. Y bueno, y me interesó el tema. Ok, hay varios institutos que forman a voluntarios. Si después te interesa, yo después te lo paso, que están muy buenos, Bueno, ¿no? Que bueno, hablan, o sea, te enseñan lo que son las bases psicológicas para poder justamente poder ser voluntario, bueno, o dedicarte a esto si es lo que te gusta. Bueno, para cerrar un poquito el tema, así te dejo tranquilo. Las sensaciones que más dan miedo justamente es esta, la taquicardia, mareos, lo que es los temblores, la sensación de desmayo, porque claramente uno lo interpreta como infarto, pérdida de control, volvernos locos, desmayarte. ¿Mm? Eh, bueno, a ver, bueno, vamos a cortar acá, pues faltan 5 minutos, yo no, hora y media, si no me parece demasiado violento, 2 horas seguidas, sin cortes. ¿Alguna pregunta de lo que es el ataque de pánico? Lautaro, no, ¿no? A vos va específicamente. Si no, los demás van a poder preguntar por chat o si se te ocurre, no, podés profe, preguntar. eh, el ataque de pánico es más corto que la ansiedad, digamos, En realidad, que el ataque de ansiedad. Claro, que el el ataque de ataque de ansiedad ansiedad. puede durar Después, días, ¿entendés? después el trastorno de ansiedad, digamos, es más crónico. El trastorno, claro, exactamente, ahí está, vamos a utilizar la palabra crónico. Yo le digo constante, es algo que es más constante, que perdura en más o menos 6 meses, puede Claro. incluso, es un estado, el trastorno de ansiedad generalizada. Igual vamos a ver los distintos trastornos de ansiedad, Y ¿sí? después el de la angustia, que antes se llamaba neurosis. Claro, antes se llamaba neurosis, sí. Lo que vamos a hacer es la clase que viene, la clase que viene es feriado. Yo voy a mandar Sí, ahora por el grupo a ver si ustedes quieren tener igual la clase o se las puedo también dejar grabadas, no pasa nada. Así que voy a hacer una votación, más que nada. Así que después estate atento a eso. Pero la clase que viene, mi idea es explicarle todos los trastornos de ansiedad, ¿sí? Para básicamente poder darle un cierre a las definiciones y a eso y empezar también un poco a trabajar en reconocerlos, ¿sí? En el darle las herramientas. Y otra de las clases que mi propuesta es que me gustaría darles como un pequeño pantallazo de las diferentes terapias, ¿sí? Para qué se usa cada terapia o por qué muchas veces se trabaja en grupo. Eso no estaba en el programa, por eso quería también someterlo como a votación a ver qué piensa. Bueno, Lautaro, desde ya te agradezco mucho que hayas estado. Igualmente no, ya sé que te hice participar aunque no quisieras porque te tenía de referente en cámara, pero bueno, no hay no te problema, preocupes. profesora. Todavía, Igualmente, todavía me adeuda lo que le pedí de Freud. ¿qué viste? Haceme recordame vos, porque Si Freud escribió sobre la ansiedad y la depresión. específicamente no hizo como un ensayo, pero podemos encontrar algo donde él habla, porque él, acordate que habla justamente de neurosis, ¿sí? Así que te voy O a pasar. sobre la angustia. O sobre la Angustia, angustia. claro, exactamente, exactamente. Eh, bueno, acuérdense, para cerrar, el problema no es solo la ansiedad entonces, sino el miedo a las sensaciones de la ansiedad, ¿ok? Pues con esta reflexión, bueno, por ¿Y hoy cortamos. cómo se llamaba lo que dijo el término que dijo sensación de no me acuerdo cómo es que Sensibilidad a los síntomas de la ansiedad. sensibilidad, síntoma de ansiedad? Bueno, Eh, voy a Sí, lo podés fijarte si querés, tenés ganas. Ahora tú me fijo si tengo algún PDF de eso. Pero andá mandándome de a uno lo que necesitas que te mande, porque si no, no es para justificarme, pero tengo como trabajo en no, no, sí, muchos sí, lugares sí, y que sí, realmente
estoy como, a veces por momentos, no lo digo, ya te digo, no lo digo como con orgullo, porque a mí no me gusta sobrecargarme, pero estoy como un poco explotada, hasta que después el año se acomoda un poco, ¿viste? Al principio de año, en el verano es como que uno hace la plancha, ¿viste? No hay nada para hacer, Yo no hay estoy estudiando colegio, no hay para alumnos, están todos en la yo estoy playa y... estudiando para consultor psicológico. Si quiere le hago la terapia de consultor psicológico. Claro, pero bueno, en las vacaciones vas a estar así, uno está así, de como que digamos haciendo la plancha, ¿viste? Y después todo juntos. Esa es la verdad. Bueno, en La serio, verdad, Lautaro, te agradezco mucho que te hayas conectado. Decime lo que vas necesitando, no te enojes, dame tiempo que te pueda ir mandando. no hay problema. Cuando usted pueda, nomás, profesora. Gracias. Si puede pasar los PDF que dijo de esta clase cuando usted pueda y voy leyendo a poco. Dale, sí, los cuadritos y todo eso. Bueno, te mando un abrazo grande y nos vemos el martes o el otro. Vamos a votación. Bueno, ¿Dale? vamos a ver. Gracias. Gracias, Lautaro, te mando un Que abrazo. tengan una Muchas buena gracias. semana, bendiciones. Vos también, vos también.